Porque, ¿sabes qué? El día de hoy estamos en un mundo de mucha información. Yo no sé si tú sabías, yo no sabía, pero me enteré que tus papás o tus abuelitos, más bien dicho, la información que ellos tuvieron toda su vida, tú y yo el día de hoy la recibimos en un mes. ¿Puedes imaginar eso? Lo que tus hijos reciben en un mes fue toda la información que tus abuelos y bisabuelos recibieron en toda su vida. A ese nivel el día de hoy tenemos la información, estamos informados, recibimos bombardeos de conocimientos. Pero no todos son noticias reales. Alguna vez recibí un meme donde dice: pastora, el Armagedón, porque hay zombies en los trenes de Tokio. Le mandaron ese meme y resulta que era una película de zombies que estaban grabando en un tren y ya se estaba acabando el mundo. No, en este mundo de noticias fake, de fake news, en este mundo de información que no toda es real, a veces es difícil reconocer cuál es la verdad. Y recibimos muchas voces y mucha información que no toda es real. No es que tienes que tomarte la cúrcuma, porque la cúrcuma, yo no sé qué. O tienes que tomártelo de acá y resulta que viene y te lo mandas y para ti no era eso y terminas peor que al comienzo. ¿Y cuál es nuestra verdad? ¿Y qué es esta verdad hoy? ¿Y sabes qué? Es bueno que ocurre esto. Es bueno que tengamos la libertad, ¿por qué no?, de levantar nuestra voz y decir: mira, esta es mi verdad. Es bueno que tú y yo no nos quedemos calladas, porque la historia nos ha mostrado que muchos han sufrido consecuencias de la historia a causa de su silencio, a causa de que no han levantado la voz y han dicho: mira, esto es lo que yo creo, esta es mi verdad. Y es bueno, una vez más te digo, que tú puedas hablar, de que tú puedas decir: mira, respeto tu verdad, pero yo creo esto de acá, no sé. Mira, yo creo esto. Porque una persona que tiene muchos libros muy buenos en relación a psicología y desarrollo social, él escribió, David Augsburger, si no, léale: ser escuchado es tan parecido a ser amado que para la persona promedio son casi indistinguibles. Ser escuchado es tan parecido a ser amado que para la persona promedio son casi indistinguibles. ¿Cuántos de nosotros a veces nos ha pasado que estás en una conversación y tú dices: oye, yo tengo esa idea, y la levantas y nadie te hace caso? Y al ratito viene otro y dice la misma idea y dicen: ¡wow, qué increíble idea! Y tú dices: pero si yo lo dije y no me escucharon a mí. ¿Les ha pasado? Porque este autor dice que el ser escuchado es tan parecido a ser amados. Todos queremos ser escuchados. Es más, nosotros como padres apreciamos también cuando nuestros hijos levantan su voz. Cuando nuestra esposa, nuestro esposo levanta su voz. Cuando nuestra esposa posiblemente nos va a repetir por 15ª vez la misma historia. No, nuestros abuelitos. Ay, el abuelito otra vez va a contar la misma historia, pero hacerlo sentirse escuchado. Y en este mundo en donde es sano y nos sentimos amados a ser escuchados, se levantan muchas voces y a veces nosotros no sabemos qué creer, qué hacer. El día de hoy nosotros como iglesia estamos en esta serie que le hemos llamado pues la armadura de Dios. Dios le llamó así más bien. Y el día de hoy vamos a ver la primera parte de esta armadura, que es el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad en un mundo de fake news. El cinturón de la verdad en un mundo en donde la información a veces no es muy clara, aunque tengamos mucha información. Porque sabes que el Señor Jesús puso en Efesios capítulo 6, que te recomiendo que tú lo leas, nos deja este cinturón de la verdad
armadura de Dios, para que tú y yo la podamos vestir. Pero si tú has leído ya de la armadura de Dios, yo te animo a que vayas más allá. Porque la armadura de Dios está en el capítulo 6 de Efesios, en un contexto relacional. Si tú lees capítulo 5, capítulo 4, está hablando el capítulo 6. Padres, no provoquen a ira a vuestros hijos. Hijos, honren a sus padres. Esposos, esposas. Esta armadura de Dios, el Señor nos la pone no para que te la pongas y caigas a espadazo a todo el mundo. El Señor pone esta armadura de Dios para que tú y yo nos la pongamos en nuestras relaciones y para que resistamos los ataques del enemigo. Porque es verdad, tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿sí o no? El que me diga, no, yo no necesito, capaz que ya se murió. Pero si usted y yo estamos vivos, necesitamos ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso el Señor nos da esa armadura, para ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque ese mismo pasaje dice, oye, no luchamos contra carne y hueso. Otra versión dice, no luchamos contra carne y sangre. Es decir, mira, tú no luchas contra tu esposo, tú no luchas contra tu esposa. No es una lucha contra los hijos, no es una lucha de los hijos con los padres. Mira, no es una lucha de la congregación con los pastores o los líderes. No es una lucha. En donde sí tenemos que luchar es en lo espiritual. Ahí sí tenemos que pelear. Dios no te dice ponte la armadura para que pelees con ese hermanito que te mira mal y que no te saluda. Aunque ganas no nos falta. Dios nos está embistiendo de esta armadura para resistir a los ataques del enemigo y para pelear contra autoridades, gobernadores, espíritus y fuerzas tenebrosas en los lugares celestiales. Mira, no podemos separar la espiritualidad de nuestro día a día. No puedo decir, es que yo en la iglesia soy así y en mi casa soy así. Porque somos uno en los dos o en cualquier lugar donde vayamos. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos en el Señor y ponernos esa armadura para luchar contra esos gobernadores, autoridades, fuerzas, espíritus poderosos y malignos de los lugares celestiales. Y ahora, escúchame, ahora que tú y yo estamos en Cristo Jesús, tú tienes que saber esto. Tú estás en este mundo, pero no eres de este mundo. Tú estás en este mundo, pero cuando estamos en Cristo Jesús, yo soy de este mundo, yo vivo, en este mundo, pero no soy de este mundo. Por lo tanto, amén, gracias Señor. Por lo tanto, si usted está en Cristo ahora, dice la palabra de Dios que se ha convertido en una nueva criatura, que hemos venido de muerte a vida, que las cosas viejas han pasado, que ahora que tú y yo estamos en Cristo Jesús, ahora incluso peleamos con armas diferentes de las que pelea el mundo. ¿Con qué armas pelea el mundo? Definitivamente con armas, no con metrallas, con pistolas, con cuchillos, hasta con palos de pincho, no sé. Armas del mundo, pero las armas del mundo, también déjame decirte que las armas del mundo son las peleas. Las armas del mundo son los gritos, son los golpes. Armas del mundo, pero tú y yo no peleamos con armamento del mundo. Tú y yo no podemos pelear a punta de gritos, peleas, golpes, groserías. No podemos hablar mal del otro. No podemos difamar a otro porque son armas del mundo. Y hoy estamos en Cristo Jesús. No podemos dar chismes, críticas. No es que Juni, yo te cuento solamente para que tú ores, pero esta Junay. Junerli, perdón.
nosotros no peleamos con armamento del mundo. No le hacemos la ley del hielo a nadie. No culpamos a otro de lo que nosotros hacemos o no hacemos. No tenemos falta de perdón secreto y le pongo la ley del hielo. ¿Te pasa algo? No, no me pasa nada. No peleamos con las armas del mundo. Y podríamos hablar de muchas más armas: odio, ignorar a otra persona, venganzas, tratar a otros con indiferencia o tratar a otros de una forma diferente. Y yo creo que las más peligrosas armas, el resentimiento. ¿Qué te pasa? Nada, yo ya se lo dejé al Señor. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. ¿Sabes por qué? Por amargura de corazón, por resentimientos. No peleamos con armamento del mundo. No peleamos con hipocresía. Y le damos un beso: Dios te bendiga, mi hermano, pero por dentro. No peleamos con armamento del mundo, porque no luchamos con las armas del mundo, sino que peleamos con las armas de Dios. Iglesia, ¿cuáles son las armas de Dios? Gracias, la oración, el ayuno, gracias, la palabra de Dios. Y no para refregársela en la cara y decirle pecador incircunciso, sino para saber dónde me paro en la batalla. Armamento de Dios, la adoración, iglesia. Cuando tú y yo estamos en la adoración, en el cántico, es la forma en que peleamos las batallas. Y tú me dirás: qué ridículo, como cantando esos hermanitos creen que van a solucionar todo. No sé, dile al Señor. En el Antiguo Testamento, mira, el pueblo de Israel, tú puedes leer en Crónicas, el pueblo de Israel salía a la batalla física, real, sangrienta, como se narra en el Antiguo Testamento. Y adivina quién iba adelante: los músicos. Y no porque a veces los músicos nos caen mal a todos, no mentira, yo soy música también. Sino porque en la adoración ganaba. La Biblia nos narra muchas batallas en donde ganaron la pelea simplemente cuando tocaron la trompeta. Y se asustó el otro ejército y huyeron. Pero eso nos dice a nosotros, iglesia, que el tiempo de adoración es un tiempo en donde tú y yo tenemos que usar ese armamento. No podemos ser espectadores. No podemos venir: ok, voy a orar, que se acabe rápido el grupo de oración, que hasta qué hora cantan hoy y siguen cantando. Sumérgete en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice que Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Pero a veces nosotros no nos deleitamos en la alabanza de Dios, alabando a Dios, sino que estamos como: ¿qué hora se acaba? Y ya. Mira, Dios sabía que en la música hay poder. Y hoy día la ciencia lo está diciendo. La música es un arma espiritual poderosa. El canto ofrece salud física y mental, dicen los que saben. La música puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo, aliviar el dolor y fortalecer el sistema inmunológico. Así que tómese unas 3, 4, 5 damos en este culto. Eso lo dicen los científicos. La música puede reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo. Cantar libera hormonas de bienestar que promueven sentimientos de conexión y confianza. Mira, Dios ya lo sabía hace rato. Por eso también nos dio, dentro de ese armamento que tú y yo recibimos, la adoración. ¿Cuántos de nosotros a veces tal vez estamos estresados, cansados, y tú pones música de adoración y no solamente recibes paz, sino que, no sé si existe en todos los casos o en muchas de las ocasiones, tú sabes ya la respuesta? En ese tiempo en donde te pusiste en calma y conectaste tu espíritu con el Señor. A veces me dicen: pastora, por favor, estoy con ansiedad.
adora. Adora, mira, guarda silencio un rato, pon música de adoración y Señor, te entrego mi ansiedad. Y se va o se reduce. Porque tú y yo tenemos estos armamentos con los cuales nos vestimos. Y regreso al punto que este armamento se escribió en un contexto relacional. Esta carta de los Efesios, que es la carta donde está hablando Pablo sobre la armadura, es una carta en la que habla sobre la unidad de los creyentes en Cristo Jesús. La unidad de los creyentes en Cristo Jesús. ¿Cuán unidos estamos tú y yo con los creyentes en Cristo Jesús? ¿Cuán unidos estamos tú y yo con los creyentes en Cristo Jesús aquí en la Viña Inver? La iglesia como cuerpo de Cristo es importante. De ahí la importancia de vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, iglesia. Dentro de esta comunidad bendita, preciosa, que Dios nos permite. ¿Tú crees que cuando ese hermanito te hace una cosa no muy buena es para que tú te enojes con él y para que diga esa iglesia, ese hermano? No, ¿sabes para qué es? Para fortalecer tu carácter. En verdad. No, es que la iglesia son todos hipócritas. Sí, la iglesia, mira, la iglesia está llena de pecadores. Somos pecadores. Entonces, eventualmente, aunque estamos siendo sanados y la verdad ya no somos como éramos antes, gloria a Dios, pero ¿sabes qué? De repente nos falla la naturaleza carnal. Pero Dios lo usa para que nuestro carácter sea templado y se pueda esculpir en nuestro carácter el carácter de Cristo. Si de repente ocurrió algo contigo en la iglesia, y no digo porque me enteré de algo, pero siento del Señor decirlo, si de repente te pasó algo en esa iglesia, no es para que te vayas a otra iglesia. Y si te vas a ir a otra iglesia, ándate solucionando con la persona que te lastimó para que te puedas ir en paz. Porque sabes que si no nos vamos a acostumbrar de iglesia, andar de iglesia en iglesia, y todas las iglesias son horribles, incluyendo esta. Por eso nos ponemos la armadura. Por eso Efesios 6, versículo 13 dice, por lo tanto, en este ambiente relacional, en este grupo, en esta iglesia, en esta familia, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Míralo claramente ahí. El Señor nos dice, ponte la armadura y párate firme y cáele a espadazo al que se cruce. No. Ponte la armadura para resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, mira, todavía ¿qué? No les escucho. Seguirán de pie firmes. Oye, ¿va a haber conflictos en la casa? ¿Va a haber conflictos en la iglesia? Oye, Jesús dijo, no hay profeta con honra sino en su tierra y en los de su familia. Jesús. Por eso nos ponemos la armadura para resistir al enemigo en el tiempo de mal. No para pelear contra carne y sangre, sino para pelear en lo espiritual contra autoridades, contra gobernadores, contra fuerzas y espíritus malignos. Contra ellos sí peleamos. El apóstol Pablo aquí usa esta metáfora de esta armadura de Dios, trayéndonos a nosotros al día de hoy, porque para ellos era muy conocido, el armamento de un soldado romano. Para describir esa armadura espiritual que tú y yo tenemos, que necesitamos los creyentes para ser fortalecidos en el Señor. Y yo traje una fotito de un cinturón que encontré por ahí. Habían muchos, pero en el cinturón romano era más grueso y hasta a veces hasta el pecho, hasta acá arriba. En ese cinturón tenía
monedero. Podían meter monedas, podían poner sal, porque la gente les daban sal, por eso hasta el día de hoy se llama salario, para preservar los animalitos que cazaban y los llenaban. O sea, aquí guardaban un montón de cosas. La espada, hasta los nombres de la espada ahí, pero unos cuchillitos, unas bolas de metal con cuerda, y todo eso se lo amarraban acá. Y lo que a mí me llama la atención, ¿por qué el apóstol Pablo lo primero que pone es el cinturón? O sea, tú como que no te pones primero el cinturón ahí, yuchitico, se dice en mi país, pero encinturonado. No. Uno como que se pone otras piezas primero, ¿no? Pero el apóstol Pablo nos pone primero el cinturón, porque el cinturón daba la estabilidad a todo lo otro que se podía poner el soldado. Así como tú y yo tenemos que ponernos el cinturón de la verdad para que nos dé estabilidad en nuestra vida. Tú y yo tenemos que ser cristianos veraces. Tú y yo tenemos que ser cristianos que viven, practican la verdad. Por eso es la primera pieza que se pone. El soldado romano tenía su cinturón ceñido aquí y tenía todas sus armas ahí. Sacaba una, la guardaba, ponía otra. Eso le daba facilidad de movimiento. También a nosotros en lo espiritual, ponernos el cinturón de la verdad nos da facilidad de movimiento para poder sacar el armamento con una vida sustentada en la verdad, en la veracidad, en la transparencia. Por eso es la primera pieza de esta armadura. Por eso es la primera pieza, el cinturón de la verdad en nuestras relaciones. Cuando yo como papá le digo, mi amor, yo te digo esto, no porque así es y se hace, sino porque mi hijo lo ve en mi vida, mira, no se va a poner en contra. Alguna vez escuché a una persona querida, cercana, que el hijo le dijo una grosería a la mamá y él le dice, hey, no le digas así a tu mamá. Y el muchacho le dijo, pero tú lo haces siempre. Y ese caballero dijo, pero yo puedo hacerlo, tú no. No podemos predicar sin tener un cinturón de la verdad, una vida veraz. Por eso Efesios, versículo 14, siguiendo con esta reflexión, nos dice, defiendan su posición. Defiende tu posición. Yo soy el papá, yo soy la mamá. Mira, vas a defender tu posición en silencio porque tú tienes el cinturón de la verdad. Y tus hijos van a decir, no, es que mi papá, no, es que mi mamá. Ni siquiera vamos a tener que hacerlo, sino que al vestirnos defendemos nuestra posición. Amén. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad en la palabra de Dios aquí en Efesios es la primera pieza en ser vestida porque representa la base y el fundamento de la vida cristiana. Históricamente este cinturón era esencial para esos soldados, así como la verdad tiene que ser esencial para nosotros. La verdad, la honestidad, la transparencia, la autenticidad, el hacer las cosas no por querer sacar beneficio escondido, sino porque honestamente estamos siendo reales. Y Dios nos respalda. Y Dios nos dice, síguete poniendo las demás piezas de la armadura. La verdad, la transparencia nos animan a ponernos ese cinturón que sostendrá y dará fuerza a nuestras relaciones. Unas relaciones basadas en la honestidad van a ser relaciones fuertes. Sí, nos vamos a equivocar, pero tu honestidad va a decir, no. Ella es una persona honesta, una persona verdadera. Tenemos que ser esos soldados portadores de ese armamento y en el día de hoy del cinturón de la verdad. Porque cuando no hay verdad, no hay transparencia, ¿sabes qué? Nuestros vínculos con los otros se rompen, se caen.
¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa frase que dice, amárrese los pantalones? ¿Sí? Y gracias a Dios que también hoy las mujeres usamos pantalones, ¿no? Amárrese los pantalones, porque a veces ser veraz implica el ponérmelo y vamos a hacer lo que hay que hacer correcto. Significa tomar una postura firme y decidida. Implica estar preparado y dispuesto a enfrentar la situación con valentía y determinación. Es que esta persona me hizo algo y como yo me pongo el cinturón de la verdad, yo tengo que ir y decirle, mira, Ceci, no me sentí muy cómoda con lo que tú me hiciste, te pido que tal vez si me explicas o no sé. Ponerme los pantalones, porque sabes que si no me pongo los pantalones y asumo eso, el problema, aunque no lo diga, se va a hacer más grande. Como siempre dice mi esposo, no porque él barra bajo la alfombra, se desapareció el polvo. Ahí está. Por eso esa frase dice, amárrense los pantalones. Por eso nosotros nos ponemos el cinturón de la verdad, para truncar los avances del enemigo. Si tú ves que el enemigo quiere ir a dividir tu relación con tu esposo, ok, conversemos. Mira, mi amor, mi verdad es esta, tu verdad es esta. Ok, trunquemos el avance del enemigo. Pastor, es que hay esto y yo creo esto. Ok, conversemos, trunquemos el avance del enemigo, porque el enemigo vino para robar, matar y destruir. Y no es que te quede destruido espiritualmente, destruye a los tuyos. Trae división en tu casa, divorcios, maltratos, problemas relacionales y ya no me llevo con nadie. ¿Y sabes lo que logra? Aislarnos. Y cuando estamos solos, nos destruye a nosotros. Así que tenemos que ponernos el cinturón de la verdad. La semana pasada, Andrea, en la predicación por el Día de las Madres, ella nos decía en Éxodo capítulo 20, los mandamientos de Dios sobre honrar a padre y madre, ¿no es cierto? Y a veces es difícil, como decía, Jesús tuvo problemas dentro de los suyos, pero es el primer lugar en donde Dios nos manda a también ponernos el cinturón de la verdad y truncar el avance del enemigo. Pero en los 10 mandamientos también está el mandamiento número 9 y es no levantar falso testimonio contra tu prójimo, no levantar mentiras contra otro, sino levantar la verdad. Así que como ese cinturón sujeta físicamente la túnica del soldado, sostiene estas prendas, da un cimiento, le permite estar libre para la defensa, pues lo mismo pasa para nosotros en nuestra defensa espiritual. Sin la verdad, todo lo demás es inestable, es ineficaz. Un cinturón abrochado significa un soldado preparado para la acción. Un cinturón bien puesto también implica abrazar y vivir la verdad de Dios con otros creyentes. Mantenernos firmes en contra de la mentira, en contra de las artimañas del enemigo. Y eso significa un compromiso con la realidad, con la integridad. Y mira, yo sé, iglesia, nosotros somos una iglesia latina. Y a veces hay situaciones que se salen de nuestras manos. Pero Marta, ¿cómo tú me pides que yo obre en la verdad si hay esta situación legal conmigo? Y yo te entiendo. Entiendo tu preocupación porque yo sé que deseas vivir en la verdad como cristiano, pero tal vez enfrentas una situación legal migratoria irregular. Y es delicado, es complejo, definitivamente lo sé. Sé que es difícil y que puede generar miedo, puede generar incertidumbre. Lo entiendo, no es fácil. No es fácil y entiendo las razones por las que nos encontramos en esta situación. Lo entiendo como el que más, pero déjame decirte, confía en Dios, porque Dios tiene un plan de bien para tu vida. Dios tiene un plan de bien para tu vida.
Los planes de Dios, como dice Jeremías 29:11, son de bien y no de mal, para proporcionarte un futuro mejor. Aunque el camino sea incierto en tu condición legal, Él puede obrar para bien en tu situación si tú te pones en las demás áreas en la verdad. Yo soy testigo de primera mano de muchas personas que tal vez su situación legal no ha sido la mejor. Pero ese testimonio de veracidad, mi esposo y yo hemos escrito cartas. Es un cristiano veraz, es un cristiano comprometido, es un cristiano que sirve y hemos mandado esas cartas. ¿Y sabes qué? Esa persona ha arreglado su situación migratoria porque tiene un testimonio que lo respalda más allá de una situación legal de un país. Y yo no te estoy animando a que mira, bueno, no. Te digo que busca ser veraz en todo lo que más puedas. En otras situaciones que tal vez Dios te está llamando a ponerlas como Él quiere. Sigue con tu deseo de vivir en la verdad. Te animo a mantener el compromiso con la verdad de Dios mientras solucionas cualquier aspecto legal o hasta que Dios responda a su oración. Iglesia, tenemos que vivir en la verdad. Y para vivir en la verdad debemos conocer cuál es nuestra verdad. Como empezaba al comienzo, ¿cuál es la verdad? Tenemos que conocer nuestra verdad. Yo conversaba con mi hija, siempre mi esposo le dice que cuando ella nos muestra fotos de ella con sus compañeritas, parece la foto de las Naciones Unidas. Ella tiene amiguitas musulmanes con el tupé, no me acuerdo cómo se llama esto, kipá, en su cabecita. Tiene otras amigas que son de África, tiene una amiga francesa, hay de todos los colores. Y luego la foto de las Naciones Unidas. Entonces digo, mi amor, invita a tus amigas a la iglesia, háblales de Jesús. Eso yo les dije en una ocasión. Y ella me dice, mamá, es que no es así. Es que ellos tienen sus creencias. Y yo no le puedo compartir mi verdad. Y ella es pequeña, así que yo estaba animando, mi amor, tenemos que compartir la verdad. Pero eso no quiere decir que vamos a irrespetar la verdad de otro. No podemos callar ante la verdad que para nosotros es Cristo Jesús. Pero eso no nos hace dueños de la verdad. No nos hace prepotentes porque tenemos la verdad. Nos hace caminar con mayor veracidad para que todo el mundo diga, wow, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero esa verdad que tú tienes porque es diferente a la mía y se nota. Nuestra verdad es Cristo Jesús. Y Jesús en Juan 14:6, Él nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino por medio de mí. Mira, no hay Mahoma, no hay Siddhartha Gautama, Buda, no hay nadie que haya dicho de él mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie. Pero Jesús sí lo dijo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si Él lo dijo, solamente pueden ser por dos razones. O estaba loco o era verdad. Por eso nosotros tenemos que compartir esa verdad. Y yo sé que a veces conocemos una parte de la verdad nada más. Hay una historia que cuenta que metieron a unas personas ciegas y en una habitación, y en esa habitación había un elefante. Así que a una de estas personas ciegas le pusieron a tocar la trompa. Y él dijo, oh, es una serpiente. A otro le hicieron tocar las patas del elefante y él dijo, es un árbol. Luego le dijeron que era un elefante, pero a lo que voy con eso es que a veces conocemos parte de la verdad. ¿Y por qué no conocemos la verdad del otro? Y le expresamos
nuestra verdad, con altura, con respeto, con amor, poniéndonos el cinturón de la verdad, de la veracidad. Tenemos que compartir esa verdad. Es una verdad de vida. Y yo quiero avanzar en esto del cinturón de la verdad, en este contexto relacional en donde tú y yo nos ponemos ese armamento. Me encanta en Mateo capítulo 16, que tenemos los que están tomando nota, póngale ahí, luego en casa revise. Pero Mateo capítulo 16 nos cuenta la historia de que en una ocasión el Señor Jesús estaba conversando con sus discípulos. Y cuando estaba conversando con sus discípulos les pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que soy? Y este pasaje nos dice, bueno, contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Entonces el Señor Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy? Wow, esas preguntas. ¿Cuál de estas dos preguntas ustedes creen que es más difícil de contestar? A ver, los de la 1 levanten la mano. Los de la 2. La pregunta 1, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Cuál pregunta es más difícil de contestar? ¿La 1 o la 2? La otra, ¿quién dicen ustedes que son? Las 2 me dicen, ¿no? Mira, la pregunta 1 es fácil. ¿Quién dice la gente que soy? Es fácil porque yo puedo responder a esa verdad con la verdad de otro. Yo puedo, como dijeron ellos, unos piensan que Juan el Bautista, el otro piensa que Elías, otros piensan que unos profetas, ¿no es cierto? Fácil responder la verdad de otro. Es fácil decir, es que yo escuché a un pastor y ese pastor dijo, es que mi líder dijo esto, es que el de acá dijo esto, es que mi papá me enseñó. Es fácil responder a esa pregunta. ¿Y sabes qué? Es bueno responder esas preguntas. Porque cuando tú y yo vamos por el caminar de conocer nuestra verdad, la primera etapa que vamos a atravesar es esa, el responder la verdad de otros. El responder, bueno, yo escuché, creo que por ahí dijeron. La segunda respuesta es complicado. Porque ya no es, oye, ¿qué piensa el de allá? ¿Qué tú piensas? Y el tú piensas responde a una vivencia, a una experimentación personal, a una responsabilidad de ya no es la verdad de otro, es mi verdad. Y me encanta en la palabra de Dios cuando el Señor Jesús sana a un ciego y dice que escupe lodo, no sé por qué lo hace, pero le escupe lodo y le pone al cieguito y ¡fum! Y luego al cieguito lo agarran preso y le dicen, oye, ese ciego tenía años ahí ciego. Y ahora se vienen a hacer los locos y le dicen, y que te sanó. Pero si es un pecador. Y él dice, mira, yo no sé si es pecador. Lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Gloria a Dios, aleluya. Él estaba diciendo su verdad de lo que él experimentó, no lo que otros le dijeron. Luego el pasaje dice, creo que es Juan capítulo 9. Y luego dice que esta gente llama a sus padres y les dicen, oiga, ¿cierto que él era ciego? Y él les dice, sí. Los padres le dicen, él fue ciego de nacimiento, pero él ya es adulto, así que pregúntenle a ellos mismos. Su verdad, mi verdad. En este caminar de fe, tú y yo tenemos que pasar la etapa en donde conocemos la verdad de terceras manos, de segunda mano, donde pasamos de la verdad prestada a la verdad vivencial y que yo he aprendido, que yo he recibido y avanzar aún más allá. Por eso el Señor Jesús le dice, ¿quién dicen que soy? ¿Y saben lo que hacen los discípulos? No responden. Solo Pedro se lanza y responde. Solo Pedro se levanta y dice una respuesta poderosa. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. La verdad.
Una verdad aprendida y prestada de otros. Una verdad en la cual tú te haces el dueño, el propietario. Y una verdad donde Dios te la revela. Y ese debe ser nuestro caminar a la verdad. A esa verdad revelada de Dios. Yo vi a Dios obrar en mi vida y nadie me lo puede negar. Ay, pero ¿cómo puedes creer en Dios si no lo ves? Porque yo lo he visto en mi vida, porque vi cómo cambió mi familia, porque vi cómo cambió mi carácter. Nadie me lo puede negar y Dios lo reveló. Y luego el Señor Jesús, cuando Pedro ahí se emociona porque él dijo la verdad, fue el único. ¿Cuántos de nosotros nos hemos emocionado cuando, wow, yo dije la respuesta correcta? O sea, como, nadie más, solo yo. ¿No es cierto? Y yo creo que el Pedro se sintió así. ¿Por qué? Y el Señor Jesús le dice, después de que el Pedro dice y se lanza y todo eso, él dice, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y el Señor Jesús le empieza a decir en el versículo 18, ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará, y te daré las llaves del reino del cielo. Yo creo que el pobre Pedro no entendió nada, pero de que le dieron algo grande, le dieron algo grande. Y sabes que a veces no pasa. Tú y yo vamos en ese camino de la verdad y vamos viendo que poco a poco le dio una palabra de Dios y el Señor nos usa. Y tú vas y oras por alguien y te dice, pero ¿cómo usted sabe? El Señor me lo reveló y se siente hermoso. Se siente hermoso cuando tú oras por alguien y el Señor te da revelación. ¿Y cómo supo usted eso? Porque vimos esa vida respaldada tuya en verdad y cómo el Señor te va hablando y te va usando. Y el día de hoy ya no es una verdad prestada, pasó, ya tampoco es esa verdad que conociste, ahora es una verdad que Dios te ha revelado. Y se siente increíble cuando Dios nos llama, nos usa, oras por un enfermo y se sana. Y nosotros aquí en la viña tenemos una frase que dice, todos pueden jugar. Nosotros no creemos en profesionales de la fe, todos pueden jugar. Nuestros niños pueden orar y pueden profetizar. Por eso los miércoles vienen y también los ponen a orar. Recuerdo mucho cuando mi hija tenía como 3 añitos y estaba contenta porque oró por un señor por trabajo y el lunes consiguió trabajo y el domingo este hermano le dijo, Milka, oraste por mí, conseguí trabajo. ¡Wow! Se creció. Pero el problema es que a veces nos crecemos cuando nos creemos dueños de la verdad. Y nos creemos los defensores de la sana doctrina. Ahí llegó el apóstol, la pastora. Y no tiene nada de malo que tú seas un apóstol o un pastor. El problema es cuando nos creemos dueños de la verdad y nos olvidamos de la gente. Jesús no murió por la verdad, Jesús murió por pecadores. Y tú y yo tenemos que vivir amando a otros pecadores que incluso son menos pecadores que nosotros. ¿Y yo por qué te digo eso? Porque yo veo que Pedro se creyó. Si tú sigues leyendo el pasaje, tú ves ahí más adelante que el Señor Jesús sigue narrando y le dice, muchachos, pero ¿saben qué? En poco tiempo voy a hacer esto, me van a apresar, me van a capturar, Y Pedro en el versículo 22 le dice, lo lleva aparte, mira, porque ya como él se creyó el dueño de la verdad, lo lleva aparte y comienza a reprender al Señor Jesús. ¿A cuánto nos ha pasado? Como que, ¿qué me van a enseñar a mí ustedes si yo tengo 40 años de ser cristiano? ¿Qué me va a decir a mí si yo me sé la Biblia de tapa a tapa? Es más, me la leo todos los años. Pedro se creyó. Por eso dice la palabra de Dios que entonces Pedro lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejante cosa. Y le dice, Dios nos libre, Señor, dijo. Eso jamás te sucederá a ti, le dice Pedro. Y me imagino que también con un buen corazón, sí, pero lo reprendió, así que se creyó. Yo tengo la verdad. Y mira, Jesús se dirige a Pedro. En el original dice que él se voltea. O sea, lo apunta directamente a él. Y le dice, Pedro le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí, porque ves las cosas solamente desde el punto de vista humano.
no desde el punto de vista de Dios. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Las luchas de nuestro día a día las vamos a vivir con verdad y siendo personas veraces. Pero eso no quiere decir que nos vamos a convertir en defensores de la fe y de la verdad. Sí podemos defender y decir nuestras teorías y nuestra creencia y nuestra experiencia del Señor. Es más, tenemos que compartir el Evangelio. Tenemos que hablar de Jesús. Tenemos que llevar la verdad de Cristo a otros. Pero no podemos denigrar al que piensa diferente a nosotros. No podemos humillar al que tal vez en el caminar de la fe se encuentra un poco retenido. Si tú y yo hemos recibido revelación de Dios, debemos estar marcados por la humildad al ser portadores de esa verdad revelada por Dios. Tú y yo debemos ser los que defienden eso. Pero regreso al punto relacional en medio de una comunidad. Yo no puedo decirle a mis hijos que tienen que conversar en familia si no brindo los espacios para conversar. Yo no puedo decirle a los discípulos aquí en la iglesia: es que tienen que estar con la visión de la iglesia, si ni yo mismo estoy con la visión de la iglesia, porque una vez más es relacional. Yo tengo que ser parte de ese espacio en donde comparto la verdad, en donde soy veraz. Y sabes que simplemente el hecho de relacionarme con otro va a hacer que los demás digan: wow, ella es una persona veraz, porque no solamente quiere que hagamos lo que ella quiere, sino que vive lo que nosotros quiere. Y es más, se preocupa por nosotros, se interesa honestamente por nosotros. Hay un libro de Dietrich Bonhoeffer, se llama Life Together. Y en ese libro él tiene una cita que yo les puse aquí que me encanta. Dice: aquellos que aman su sueño de una comunidad cristiana más que a la comunidad cristiana misma, se convierten en destructores de esa comunidad cristiana. Incluso si sus intenciones personales son muy honestas, serias y sacrificadas. Aquellos que aman más su sueño que una comunidad. Puede ser esto cristiana, puede ser tu hogar, el lugar donde Dios te ponga. Cualquiera que ama eso, su sueño, más que a la comunidad. Cualquiera que ama más su verdad que a la comunidad. Cualquiera que ama más sus intereses que la comunidad, por buenos que sean sus intereses, serán en prejuicio de los demás. Por eso tú y yo, cuando tengamos la verdad, es una verdad que se vive en comunidad. No es una verdad aislada. Jesús nos anima a dejar atrás todo concepto. Y tú y yo somos creados a una imagen de un Dios verdadero. Así que vivir en la verdad refleja el carácter de Dios en nuestras vidas y fomenta la confianza mutua. Amén. Quiero ir terminando con esto. Un versículo famoso, todo el mundo lo sabe, hasta el que no viene a la iglesia dice: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32. Pero ¿qué dice Juan 8:31? Jesús le dijo a la gente que creyó en él, la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y si tú y yo nos mantenemos fieles a sus enseñanzas, conoceremos la verdad. Y la verdad nos hará libres. Iglesia,
termino animándote a que en cualquier área de tu vida vivas una vida en verdad, en honestidad, en transparencia. Ponte el cinturón de la verdad para que puedas defender tu posición de esposo, tu posición de madre, tu posición de hijo, de hija. Ponte ese cinturón de integridad, de veracidad. En un mundo donde la verdad puede ser escurridiza, manipulada, subjetiva, este cinturón representa la necesidad de un anclaje firme en la verdad divina. Y la primera pieza de nuestro armamento espiritual para ponernos y pelear la buena batalla de la fe. Así que, ¿qué te parece, iglesia, si siempre después de la predicación les animamos? Tómate un tiempo y pregúntale al Señor, reflexiona. Una verdad conocida o escuchada se hace nuestra cuando reflexionamos sobre ella también. Así que pregúntale al Espíritu Santo, Señor, ¿qué me quieres hablar hoy? Pregúntate a tú mismo, ¿qué resalta el día de hoy en esta palabra que Marta ha traído a mi vida? ¿Qué es lo que el Señor me llamó a la atención? ¿Qué es lo que Dios me mostró? ¿Qué es lo que el Señor me dijo? Es más, ¿dónde Dios quiere que yo sea una persona veraz? Tal vez hay situaciones que hay que arreglar, que hay que confrontar, situaciones en donde tengo que ponerme los pantalones e ir a hacer lo que hay que hacer. Que sea Dios revelándotela. Tal vez hay reconciliaciones que hay que hacer. Y vale la pena, iglesia, para truncar los avances del enemigo en nuestras vidas. Tal vez la verdad el día de hoy es pedir perdón a alguien, aun cuando ya te ha lastimado varias veces, para que tú avances en la vida y le trunquemos el plan del enemigo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra autoridades, gobiernos, fuerzas y espíritu maligno. Con los de carne y hueso solo nos toca usar el armamento de Cristo, ponerlos en manos de Dios y en mucho amor, tal vez hablar, o no, definitivamente hablar. Voy a hacer silencio un rato.